tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Aleluya. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. El tema es nunca te rindas. Mire a alguien a los ojos y dígale, nunca te rindas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirma, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuenta la historia. En la Primera Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, que era sería el presidente de Inglaterra. Inglaterra tiene reyes y a su vez tiene un presidente, ¿no? Pero Winston Churchill era presidente en la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial Inglaterra perdió, y él se vino abajo su mandato en Inglaterra. Pero cuando estaba por empezar la Segunda Guerra, en la historia cuenta esto, la Segunda Guerra Mundial, prácticamente los aliados ganan la guerra porque había un hombre llamado Winston Churchill que había aprendido de la derrota y nunca se rindió. De tal manera que era invitado a las universidades, y fue invitado a la Universidad de Harvard, allí en Inglaterra, para que dé una clase de cómo fue que él, de una derrota, luego tuvo una victoria, ¿no? Y una victoria que abarcó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y todas estas cosas. Nadie podía parar la máquina humana que era Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Era increíble, cómo no, y yo después les voy a contar por qué avanzaban. Pero sin embargo, este hombre, un hombre inteligente, no se rindió nunca, y él avanzó, y luego en la Segunda Guerra Mundial obtienen lo que fue la victoria. Ahora, escuche esto. Dice que lo invitaron a las universidades, fue a Harvard. Y dice que cuando él empezó a decir el discurso, empezó el discurso de esta manera: no se rindan, no se rindan, no se rindan. Y fue y se sentó. Y ese era todo el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Porque todos estaban esperando que les cuente cómo es que él avanzó, cómo fue que él conquistó esa guerra, digamos, ¿no? Así, pero cómo la conquistó, cómo de un fracaso ahora tenía una victoria, cómo de haberse caído se pudo levantar. ¿Y qué fue lo que dijo? No se rindan, no se rindan, no se rindan. Significa: nunca te rindas si querés lograr algo. Nunca te rindas.
Este es un tiempo donde podemos ver que hay personas que se han rendido a las dificultades, a los problemas, a las necesidades, se han rendido a tantas cosas. Hoy por hoy tenemos lo que dejó la pandemia, el resultado de lo que dejó esta bendita pandemia en el mundo, que yo le llamo la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque fue en todo el mundo y hubo muerte, cientos de millones de personas muriéndose por todo el mundo, ¿no? Nosotros estamos en el segundo puesto, tenemos 120.000 personas ya que fallecieron, ¿no? Así dicen, por el coronavirus. Pero, ¿cuál es el resultado? No es solamente las muertes, sino las familias destruidas, la gente depresiva, triste, desalentada, angustiada por causa del encierro, por causa de que no se puede hacer, no hagas esto, no hagas aquello, ponete barbijo, no le des la mano, estate en una distancia tan lejos, ¿no? Separando las familias. Y uno no se da cuenta de todas estas cosas y Dios me llamaba la atención justamente en este tiempo de ver muchas personas desanimadas, desalentadas, como que todo se terminó. Pero Dios me decía y me daba esta palabra: no te rindas, nunca te rindas. Mírelo al que tiene a su lado y dígale: nunca te rindas, nunca. Muchas veces con la pastora hemos querido bajar los brazos y decir, bueno, hagamos otra cosa. Se terminó. Pero ¿sabe qué? Siempre viene esta palabra: no te rindas. Yo no te llamé para que pierdas, yo te llamé para que ganes. Mírelo al que tiene a su lado y dígale: Dios no te llamó para que pierdas, Dios te llamó para que ganes. Pero dígaselo, por favor, a los ojos. Bendiga a alguien con esta palabra. Dios no te llamó para que pierdas, Dios te llamó para que ganes. Dios no te sacó de la esclavitud o del pecado para que vengas a la casa del Señor y vivas derrotado. Dios te llamó para que te levantes tu cabeza, para que le creas a Dios y puedas resistirla al diablo en este tiempo. Lo decía el apóstol Pedro, recién lo leíamos. Acuérdese de esto: el que se rinde, pierde. El que se rinde, pierde. En una oportunidad, Cassius Clay fue llamada la pelea del siglo, no sé qué. No me acuerdo el otro boxeador, cómo se llamaba, pero Fraser, el otro morocho, eran dos rubios de ojos celestes enfrentándose, ¿no? Pero se habían pegado tanto, y dice que Cassius Clay se sentaba en el banquito cuando le venía y le decía: abandono, tiren la toalla, no doy más. Y dice que el entrenador le decía: te pido un round más, vamos, levantate, vos podés. Y el tipo se levantaba y daba, y el otro recibía, y se daban, parecía que se iban a caer los dos. Venía a sentarse y decía: no doy más, por favor, no me dan más las piernas. Y el entrenador le decía: un round más, hasta que llegaron prácticamente al último round. Y los dos estaban devastados de tantos golpes que claro, eran tipos grandotes, no como yo, pero grandotes, dándose esos golpes, ¿no? Y habían quedado en un estado de agotamiento total. Y cuando se fue a sentar al banco Cassius Clay, dijo: ya está, listo, basta. No salgo a pelear. Si no tiré la toalla, yo no salgo a pelear, no me levanto más. No doy más. No me dan las piernas, no me dan los brazos. Estoy cansado, estoy mal. No, me levanto. Y el entrenador le dijo: te pido un round más. Solamente parate y anda al medio del ring. Por favor, te lo pido, parate y anda al medio del ring. Tanto le hizo la cabeza que Cassius Clay se levantó cuando sonó la campana, se puso en el medio del ring, y el otro que estaba allá no salió. Y ganó la pelea solamente por levantarse y estar en el ring, por no rendirse. ¿Quién perdió la pelea? El otro que se rindió. Siempre que te rindas vas a perder la pelea. Y Dios no te llamó, Dios no te dijo que no vas a tener peleas.
Dios no te dijo que te vas a encontrar con un mundo de color rosa y que no va a haber más problemas y que no va a haber dificultades. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando yo leía esta historia de Cassius Clay, yo decía, vos fijate lo que estaba diciéndole el entrenador, es lo mismo que el Señor Jesús nos dice en esta tarde a usted y a mí. No te rindas, porque vas a tener problemas, vas a tener pelea, pero confía, porque la pelea que vos tuviste, yo la tuve y salí victorioso, y esa victoria yo te la doy a vos. Por eso mismo, si usted quiere tener victoria, ya deje de estar sentado en el banquito, levántese, no se rinda, avance, porque la victoria viene en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre. Amén. El que se rinde pierde. Si lo va a hacer, hágalo con ganas. El que se rinde pierde. Y usted y yo no fuimos llamados a perder, sino a ganar, a ser triunfadores, a ser campeones de la vida. La vida te va a dar golpes bajos, pero es hora de que usted se levante y siga avanzando en medio de las dificultades. No fuiste llamado a perder, sino a ganar y a ser un campeón de la vida. No te rindas, que tu problema, tu necesidad, que la vida no te ganen. No te rindas. La batalla la pierden los que se rinden. ¿Sabe cómo fue en la Segunda Guerra Mundial? Cuando Stalin, el presidente de la Unión Republicana Socialista Soviética de Rusia, ¿no? Él estableció que con Austria empezaron la guerra, y nosotros estuvimos en ese museo a 15 kilómetros del Kremlin. Desde allí hasta Berlín llevaron los soldados rusos a los alemanes y le ganaron la guerra, ¿no? Mire, eran valientes. Pero cuando los soldados rusos salieron del Kremlin, de la Plaza Roja, la famosa Plaza Roja, salían el ejército, a 15 kilómetros ya estaban los alemanes. Y cuando los rusos vieron a los alemanes allí, se llenaron de miedo y volvieron. ¿Y sabe qué ocurría? ¿Qué hizo Stalin? Puso gente en la entrada del Kremlin, en la entrada de la Plaza Roja, y apuntándole, los que se volvían, los mataban. Los que se volvían de la guerra, lo mataban. Los mismos soldados rusos, matando a los soldados rusos que se volvían de la guerra. Por eso digo que el que huye de la guerra es una persona que va a perder. Y Dios no te llamó para que te arrepientas. Dios no te llamó para que vuelvas atrás. Dios no te llamó para que te rindas. Dios te llamó para que te llenes de su espíritu en este tiempo y puedas creer la palabra de Dios, y esa palabra te haga avanzar en el nombre de Jesús. La batalla la pierde el que se rinde. El que se rinde ya es una persona que... ¿Cuánto de ustedes escuchó: soldado que huye sirve para otra guerra? ¿Cuántos de ustedes sabe cuál es mi concepto conforme a lo que dice la palabra? Soldado que huye no sirve para nada. Porque si huyó de esta, va a huir de otra. ¿Y sabe qué? No le huyas al problema, enfrentalo en el nombre de Jesús. Cuando usted sale corriendo y hay un perro, ¿qué hace el perro? Lo corre, porque usted sale corriendo. Así hace tu problema. Cuando vos salís corriendo, el problema te sigue. Vas a escapar por un rato, pero lo vas a volver a tener. Lo mejor que usted puede hacer es darse vuelta y enfrentar el problema en el nombre de Jesús, no rindiéndose. Porque usted no fue llamado para rendirse, sino para ser un campeón de la vida. Amén. Cuando usted se rinde, entrega su voluntad. Cuando usted se rinde, usted le entrega su voluntad al enemigo. Entiéndalo.
Cuando usted se rinde ante ese problema, ante esa dificultad, ante esa necesidad que estás pasando, esa enfermedad, cuando vos te rendís, fíjese que hay personas que dicen, yo no entiendo cómo lo que le está pasando, no le funciona a ningún, pero sigue viviendo. ¿Por qué? Porque está luchando por la vida. ¿No escuchó esa gente que uno dice, ¿cómo puede ser que siga viviendo? Está mal, se tendría que morir. El corazón no se le para. ¿Sabe por qué? Porque están luchando. Están peleando por la vida. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, pelea por la vida. Pelea por tus ideales. Pelea por lo que Dios puso en tu corazón. Pelea por eso. Pelea por ese problema familiar que tenés, pelea por ese problema económico que tenés, pelealo en el nombre de Jesús. Que cuando vos des el primer paso, el segundo paso que des, no lo vas a dar solo, lo vas a dar con el Señor. Pero el primer paso lo tenés que dar vos. Vos te tenés que levantar y ponerte en el medio del ring y esperar en el Señor. Vos tenés que avanzar hasta la línea de combate. Vos. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice la palabra del Señor, sométanse, y escuche esta palabra, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Si usted no se pone en la línea de combate, si usted no se pone en guardia, el que va a ganar va a ser el diablo. Y usted no fue llamado a que el diablo gane. Usted fue llamado a derrotar al diablo. Y algunos me pueden decir, pero pastor, Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Claro que sí, pero no se olviden que es el padre de mentira. Y él te va a venir con mentiras a vos. Y vas a estar luchando con un enemigo vencido y no te estás dando cuenta que Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Algunos dicen, bueno, el diablo tiene poder. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, el diablo no tiene ningún poder. ¿Sabe quién le da poder al diablo? ¿Sabe quién le da poder al diablo? Usted, yo, cuando nos rendimos. En el huerto del Edén, Adán y Eva le entregaron el poder que Dios le había delegado, se lo entregaron al diablo, cayendo en la tentación que él lo hizo caer. No caigas en la tentación de abandonar la pelea. No caigas en la tentación de abandonar. No caigas en la tentación de retroceder. Y como yo siempre digo, retroceder ni para tomar impulso. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, retroceder ni para tomar impulso. Ni se te ocurra. Todos los que retrocedieron, todos los que retrocedían en la Segunda Guerra Mundial, los mismos soldados rusos lo mataban. Vaya a la historia, si le gustaría. Nosotros porque vivimos allá y supimos la historia, pero se volvían de la guerra y lo estaban esperando el otro y le daban. Acuérdese de este principio, cuando usted se rinde, usted le está entregando su voluntad al enemigo. ¿Sabe qué hacían? ¿Cómo fue que los rusos ganaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabe cómo fue que los rusos le ganaron a los alemanes? ¿Sabe cómo? Uno, a través del vodka, porque le dan, por el frío. No, el alcohol no te calma el frío, te aumenta el frío. Después eso otra clase, después le voy a dar otra clase de eso, de cómo sacarse el frío. Nosotros no necesitamos acá el frío, y sin embargo también Escuche esto. ¿Sabe qué hacían los rusos a los soldados? Le abrían acá esto, los hindú, toda esa gente, dice que tenemos el tercer ojo. ¿Escuchó esto alguna vez? El tercer ojo, no sé, que le llaman el ojo de qué sé yo qué, qué sé yo. No, acá es el centro de tu voluntad. Acá está el centro de la voluntad del ser humano. ¿Sabe qué? ¿Escuchó alguna vez de la lobotomía? Lobotomía. ¿Escuchó alguna vez? ¿Sabe cómo se hace la lobotomía? Si no, búsquelo en Google.
le abren acá, le ponen una chapita de, ahora sería acero quirúrgico, y le borran la voluntad. Le borran la voluntad a la persona. Y eso es lo que hicieron, lo que autorizó Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Por eso que los otros soldados pensaban que los soldados rusos tenían algo espiritual, que en realidad lo tenían, ¿no? ¿Qué pasaba? Le tiraban tiro y los tipos no caían. Le tiraban tiro y seguían caminando. Porque tenían, hasta que en un momento caían, por supuesto, pero le tiraban y no morían. ¿Por qué? Porque tenían la lobotomía, tenían tapada su voluntad. Cuando el enemigo logra obtenerte tu voluntad, te va a vencer. Acuérdese, nosotros tenemos un caso en la Biblia, y es un ejemplo para usted y para mí. Cuando Jesucristo estuvo en el monte de Getsemaní, orando, pidió 3 veces no ir a la cruz. Le pidió 3 veces no ir a la cruz. Señor, no quiero morir en la cruz. Señor, no quiero morir en la cruz. Señor, no quiero morir en la cruz. 3 veces le pidió al Padre y no hubo respuesta. El Señor estaba entregando su voluntad al enemigo en ese momento y no recibió respuesta del cielo. Pero Jesús, cuando cuando cambia la oración y le dice: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, el cielo se abrió y descendieron ángeles, dice, y lo fortalecían a Jesús. ¿A quién le estás rindiendo tu voluntad en este tiempo? Porque si vos le rendís tu voluntad al diablo, a tu enemigo, vas a vivir depresivo, triste, desalentado y amargado, como muchos en este tiempo están viviendo una vida triste, desalentada, amargada. Pastor, no sabe el problema que tengo, no sabe que mi familia, no sabe que en el trabajo, no sabe que con mi esposa, no sabe que con mi esposo. Sí, lo sé, pero no me quedo en eso. Yo quiero creerle a Dios y su palabra a mí me dice: no te rindas. ¿Por qué? Porque el único que tiene la salida a tu problema es el Señor. Y cuando usted le rinde la voluntad al Señor, el cielo se va a abrir y va a venir la respuesta a tu necesidad en este tiempo. Este es el tiempo de no rendirnos. Dígale al que tiene a su lado: no te rindas. Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué dice? ¿Qué pasa si retrocede? No le agradaremos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no fuimos llamados a retroceder. Usted y yo fuimos a no rendirnos. Usted y yo fuimos llamados a no rendirnos. Usted y yo fuimos llamados a enfrentar al enemigo en el nombre de Jesús. No importa cuál sea el nombre de Jesús es más alto todavía que el problema que vos tenés. No sé cuál es el nombre de tu problema, ni me interesa el nombre de tu problema, me interesa conocer el problema de la solución. Y el nombre del problema, la solución, se llama Jesucristo el Señor, ante quien toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesús es el Señor de señores. Amén. ¿Lo tengo acá? Es como que lo veo dormido todavía. Así. Dígale al que tiene a su lado: ¿está entendiendo lo que Dios te está diciendo? Dígaselo, pregúnteselo. Pero nosotros, ¿qué dijo el apóstol Pablo? El escritor de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden
para perdición. Note, cuando uno retrocede ante un problema, pierde. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo no fuimos llamados a retroceder, porque cuando usted y yo retrocedemos, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Dios quiere soldados que no retroceden, soldados que enfrentan el problema. Sí, pastor, pero usted no sabe el problema que yo tengo. Y usted no sabe lo que yo estoy afrontando. Porque yo no solo tengo mis problemas, sino tengo el suyo también. Porque yo tengo que presentarles a ustedes, se los tengo que presentar a ustedes al Señor todos los días. Esa es nuestra labor, presentar cada alma que ha ganado para el reino de los cielos. Por eso digo, mi hermano, no te rindas. El Salmo 27, versículo 1 y 2, y después el versículo 13 y 14. El Salmo 27, 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuál es la pregunta? ¿De quién es? ¿Cuántos de los que están acá pueden decir, el Señor es mi luz y mi salvación? Ganas. Con esa gana no está entendiendo el mensaje. A ver, ¿cuántos aquí pueden decir, el Señor es mi luz y mi salvación? ¿De quién vamos a temer entonces? ¿De quién temeré?, dijo el rey David. Jehová es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos, dice, cayeron, tropezaron y cayeron. Y ahora el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyere que voy a ver la victoria que Dios me va a dar. Hubiera yo desmayado si retrocediere y no puedo ver la victoria. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Sí, espera a Jehová. No retrocedas. No retrocedas. No te rindas. No te rindas. No le entregues su voluntad al enemigo, porque lo que hace el enemigo es ponerte tristeza, es ponerte depresión, es ponerte angustia. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Lo dijo Jesús. El enemigo, Satanás, el padre de mentiras, la serpiente antigua, apareció para robarte, para matarte, y no se conforma con eso, sino para destruirte. Y lo que el diablo quiere es destruirte. Y cuando usted le está creyendo a los problemas, le está creyendo a las necesidades, le está creyendo a ese problema que está pasando, lo que ocurre es que en vos se libra una batalla espiritual. Y vos tenés que decidir a quién le vas a rendir tu voluntad, o al problema que te puso el enemigo, o a la victoria que Cristo te ha dado en la cruz del Calvario. Sos vos. ¿A dónde te estás rindiendo en este tiempo? Por eso que hay tanta gente hoy, cristianos depresivos, tristes, desalentados, angustiados, llenos de problemas. Porque en vez de enfrentarlos, se rinden ante los problemas. Muchas veces los problemas, cuando huimos, ¿sabes cómo son? Como las bolas de nieve. ¿Nunca vio cómo comienza esas pelotas de nieve enormes? Comienza arriba de la montaña con una piedrita que empieza a rodar. Y la nieve se va pegando, se va pegando y se va pegando y se va pegando y se va pegando.
y se hacen unas pelotas de nieve enormes. Pero ¿cómo empezó? Con una piedrita. El diablo te va a poner una piedrita y si no la enfrentás y no la parás, ese problema se te va a hacer cada día más grande. Es hora de que aprendas a no rendirte. No te rindas, no te rindas. Recuerdo estando en Rusia en una predicación para el día de Navidad, habían venido incluso hermanos de Estados Unidos y estábamos teniendo una reunión enorme, mucha gente en la iglesia. Y yo recuerdo que Dios pone en mi corazón esta palabra. Cuando usted anda llorando por los rincones y anda llorando por los problemas que está teniendo, ¿sabe qué pasa? El diablo se ríe, porque el diablo le encanta verte sufrir. Al diablo le encanta verte que te estás despedazando en ese problema. Cuando vos estás triste, estás desalentado, estás depresivo, estás angustiado, el que llora, cuando usted está llorando por los rincones, el diablo se ríe. Pero cuando usted se ríe en medio de un problema, cuando usted enfrenta al problema y no se rinde, y usted se alegra en ese problema porque sabe que va a haber la victoria de parte de Jesús, ¿sabe qué ocurre? El diablo llora. Entonces es usted el que, ¿a dónde me rindo? ¿Ante quién me rindo? No te rindas nunca ante el enemigo, porque cuando te rendís ante el enemigo se va a alegrar y se va a reír. No te rindas y verás cómo el enemigo, el diablo, va a comenzar a llorar. Fuiste llamado a hacer llorar el diablo, no a que llores vos. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, dejás de llorar vos y empezá a hacer llorar al diablo en el nombre de Jesús. Termino. Quiero contar otra historia. Hoy me viene con un montón de historias de guerras. ¿Cuántos conocen la batalla de Waterloo? Van a tener que agarrar el libro de historia, hermano. Ya no muerden. Lea un poco. ¿Sabe por qué el enemigo siempre... ¿Sabe por qué los políticos lo tienen a usted tomado así de las narices? ¿Sabe por qué? Los políticos de Argentina los tienen a todos los argentinos así. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos las leyes. Ellos la conocen. ¿Sabe por qué el diablo los tiene así a muchos cristianos? Porque el diablo sabe lo que dice la Biblia. El problema es que los cristianos no sabemos lo que dice la Biblia. Hola. Hello. Hay 36.000 promesas en la palabra de Dios. Pero solo conocemos 3. Cristo te salva, Cristo te prospera y Cristo viene a buscarte. Nada más, cuando tenés muchas otras promesas. Amén. Pero la batalla de Waterloo fue la última batalla que el emperador Napoleón Bonaparte, creo que habrán escuchado de Napoleón Bonaparte, libró en Waterloo, lo que hoy sería Bélgica, año 1815, el 15 de junio de 1815 fue la batalla, duró 3 días, esa batalla donde el emperador Bonaparte, él venía de muchas batallas y de ganar muchas batallas, pero en Waterloo se encontró con un enemigo resistente, un enemigo que lo estaba venciendo, un enemigo que lo estaba pasando para el cuarto, pero mal. Así que Napoleón hizo llamar al soldado trompeta. ¿Sabe que hay un soldado trompeta? Hay un soldado trompeta, el que toca, el que los levanta, el que les dice a la guerra, el que le dice para acá, para allá, ¿no? Con las trompetas. Entonces Napoleón lo hace llamar al soldado trompeta y le dice, soldado trompeta, toque retirada, estamos perdiendo, nos están matando mucha gente, toque retirada, toque retirada. Y el soldado trompeta lo mira y le dice, emperador, no puedo tocar retirada.
¿Cómo que no puede tocar retirada? Le estoy dando una orden. ¿O quieren que le cortemos la cabeza? ¡Toque retirada! ¡Toque retirada! No, los nuestros están muriendo, están matando a nuestros soldados. ¡Toque retirada! Emperador, no puedo tocar retirada. No puedo tocar retirada, emperador. Y el emperador lo mira y le dice, ¿y por qué no sabe tocar? ¿Por qué no puede tocar usted retirada? Emperador, usted nunca me enseñó a tocar retirada, siempre me enseñó a tocar adelante, a la batalla, adelante, a la batalla, adelante, a la batalla. Y aquello que era una eminente derrota fue un eminente triunfo, porque hubo alguien que no sabía tocar retirada, sino adelante, a la batalla. ¿Sabe que hay un soldado trompeta en la iglesia, no? No es el hermano que usted cree o la hermana que usted cree. Algunos dicen, no, tranquilo, dígale al que tiene a su lado, tranquilo. Hay un soldado trompeta en las líneas de los soldados de Jesucristo. Y el soldado trompeta que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no sabe tocar retirada. El Espíritu Santo de Dios solo sabe tocar adelante, a la batalla. No te rindas, adelante, a la batalla, porque el Señor nos llamó a conquistar lo que otros perdieron. El Señor no te llamó para que te rindas. El Señor no te llamó para que abandones. El Señor no te llamó para que retrocedas, sino que el Señor te llamó para que avances y conquistes la victoria que Él ya te dio en la cruz del Calvario. Este es el tiempo de creerle a Dios. Este es el tiempo de avanzar. Dios te dice en esta noche, no te rindas. No importa cuál sea tu problema. Si no te rendís, yo estoy al lado tuyo para darte la victoria, dice el Señor. Un hombre que sabía y confiaba en Dios plenamente fue el apóstol Pablo. Un hombre que pasó muchísimas dificultades. Sin embargo, el apóstol Pablo decía, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestro? Que mañana cuando te levantes y tengas que afrontar la semana, puedas levantarte y decir, Dios está conmigo y no voy a retroceder. Dios está conmigo y no voy a retroceder. No me importan los problemas y las dificultades, Dios está conmigo, no voy a retroceder. Comience una semana de victoria. ¿Quiere ver victoria? No huya, no se rinda, no vuelva para atrás, avance en el nombre de Jesús y veremos la victoria en su nombre. Póngase de pie, por favor, en esta noche.